Juan Villoro es un escritor mexicano que ha escrito muchos libros de ensayos, libros de cuentos, novelas y relatos. Es un autor prolífico, muy conocido, y una de sus últimas obras la publicó en el año 2023. Se titula La figura del mundo y que tiene como subtítulo una referencia al orden secreto de las cosas. En realidad, Juan Villoro ha escrito una especie de biografía y de relato de la relación suya y de su madre y de sus hermanas con su padre, don Luis Villoro Torozo, que es un mexicano de ascendencia española. Bueno, nació en Barcelona, pero Luis Villoro es un filósofo que se radicó en México y que tuvo una inserción en la cultura, en la sociedad mexicana, se convirtió en un ciudadano mexicano que como filósofo reflexionó mucho sobre precisamente la cultura mexicana. Una de sus obras conocidas de don Luis Villoro es Los grandes momentos del indigenismo en México, pero además tiene muchos otros libros sobre el sentido de la vida, el proceso ideológico de la Revolución de Independencia de México, páginas filosóficas y muchos otros textos. Un intelectual muy conocido que murió a los 91 años, pero fue uno de los asesores del Frente Zapatista de Liberación Nacional y una de las personas que compartió con mayor intimidad con el comandante Marcos, líder del Frente Zapatista de Liberación Nacional. Es más, cuando Luis Villoro murió, él pidió que sus cenizas se esparcieran en las selvas de Chiapas, el lugar de origen del Frente Zapatista de Liberación Nacional. En esta biografía, para llamarle de este modo, de Juan Villoro sobre su padre Luis Villoro, hay una coincidencia, y es que Juan Villoro habla sobre su padre del mismo modo en que Jorge Volpi, otro escritor mexicano, habla también sobre su padre. Hay dos libros, uno de Jorge Volpi del año 2016, que se llama Examen de mi padre, y este de Juan Villoro sobre su padre, que se llama La figura del mundo. Los dos padres, tanto Luis Villoro como el padre de Jorge Volpi, murieron en el año 2014. El padre de Juan Villoro murió el 5 de marzo del año 2014 y el padre de Jorge Volpi falleció el 2 de agosto del año 2014, solo que hay una distancia de aproximadamente 11 años entre la muerte del padre de Jorge Volpi y la muerte del padre de Juan Villoro. En este libro, Juan Villoro inicia como una especie de venganza con su padre, y es un ensayo, una reflexión y una descripción del padre que él conoció y que fue un padre poco atento, que finalmente se dio cuenta de que tenía hijos porque su madre se divorció de su padre debido a que él solo atendía temas de filosofía y asuntos académicos. Los hijos de él eran personas que aparentemente no existían. Y lo que cuenta de manera muy elegante es una historia de desencuentro entre Luis Villoro y los hijos, sus hijas y su esposa, que luego tiene otras relaciones, otras parejas, y que termina siendo una especie de altar sobre la figura de Luis Villoro. Luego de haber leído tanto Examen de mi padre de Jorge Volpi como luego de haber leído La figura del mundo de Juan Villoro, me da la impresión de que en México hay una indagación profunda sobre la figura del padre, una sociedad machista, una sociedad profundamente envalentonada y hasta violenta, por decirlo de algún modo. La figura del padre, que es la figura del mundo en este caso para Juan Villoro, es una figura muy importante, porque comienza como una pelea, como un reclamo, como una exigencia, y finalmente termina de manera muy hermosa como un reconocimiento y un homenaje a un padre que descubrió muy tarde que los hijos eran parte de su propia vida. Finalmente, la familia de Luis Villoro y su
compañera, esposa final, tienen la oportunidad de sepultar su cuerpo, sus cenizas, en 2 lugares diferentes. Uno en las selvas de Chiapas, en donde el Frente Zapatista de Liberación Nacional lo recibió y siempre compartió con él como un guerrillero más. Él era filósofo, no era una persona amiga de las armas, y luego también fue sembrada, digamos, sus cenizas en una parte de la Ciudad de México, en donde su familia también quiso dividirlo en 2 partes. Invito a la figura de este libro íntimo de Juan Villoro, la figura del padre, porque luce ser una venganza y no lo es. Es un homenaje hermoso y además el secreto de las cosas, que es como se subtitula el libro, el orden secreto de las cosas. La parte final del libro es un hermoso reconocimiento y un hermoso homenaje de Juan Villoro en una conversación con su madre sobre la figura de su padre. La figura del padre siempre, en todas partes. Desde Jorge Manrique, que escribió un poema a la muerte de su padre o ante la muerte de su padre, hasta Jorge Volpi, que escribió su texto, extraordinario libro, Examen de mi padre, hasta este libro de Juan Villoro, La figura del mundo. Hay que decir que estamos en la obligación también nosotros de analizar las figuras de nuestros padres. Muchas gracias por la compañía en El Librero.